Gracias a Dios que nos concede compartir la tercera clase en este capítulo 15 de primera carta de Pablo a los Corintios, que tiene por tema la resurrección. El tema principal es la resurrección, pero vemos que es un tema bastante importante, bastante profundo, y que Pablo no se lo ha tomado con ligereza, sino que Pablo ha dedicado casi 60 versículos para abordar con claridad el tema, y nos corresponde también nosotros estudiarlo con cierta profundidad. Si Pablo se tomó el tiempo para hablar de este tema con cierta profundidad, no podemos nosotros decir que no merece que le prestemos toda la atención y le dediquemos todo el tiempo. Así que estamos estudiando esta tercera parte, que es del verso 21 al verso 27. Quisiera que un hermano me hiciera el favor y comenzáramos leyendo los dos primeros versículos, el 21 y el 22. Mi hermana Ana. Ahí, hermano José. Amén. 21 y 22. Alabe a Cristo. Dios bendiga a mis hermanos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Damos gracias al Señor. Decíamos, amado hermano, terminando la clase pasada, que Pablo anunciaba la doctrina de la justificación cuando mencionaba que Cristo era parte de las primicias, o que Cristo era primicia. Hablaba el apóstol Pablo de un orden. Ese orden es: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Así que al anunciar a Cristo como primicia, decíamos que eso era la representación, el significado de la representación. ¿Cuánto de la siembra judía era santa? Según la ley de Moisés, la siembra debía ser presentada a Dios en agradecimiento, en reconocimiento. Y para eso se tomaba las primicias. Ajá. Ahora, ¿qué parte de la siembra era santa? Toda. ¿Por qué toda? Porque, bueno, no, o sea, toda en el sentido de la primera cosecha, que tengo entendido la primicia que le enseñaban, toda esa primera parte era santa, ¿no? Ajá, pero solo la primera parte. Bueno, no toda la cosecha, la que viniera, ¿no? Porque Dios había santificado. Amén. Aunque se traía al altar o se traía al templo la primicia, según nos dice la palabra, esa primicia hacía santa, Toda la cosecha. santificaba toda la cosecha. Solo que se tomaba la primicia como representación, pero lo que se estaba presentando era un agradecimiento por toda la cosecha. ¿Ven? Entonces, en este sentido, Cristo resucitó anunciando como las primicias que toda la cosecha era santa. Cristo era la primera semilla, y a partir de él todo el que creyera y compartiera la misma fe, o la fe en el anuncio de Cristo, era considerado parte de la misma cosecha. Y se dice, Dios resucitó la primicia, la primera parte, pero la resurrección se va a dar en un orden. Las primicias primero, luego viene De todo lo que en Cristo creyeron. amén. Y nos dice el apóstol Pablo
que en ese orden en el que la resurrección forma una parte, pero el todo se llama glorificación. La glorificación, de la glorificación, la resurrección es una parte. Y se dará en primera parte. La resurrección es parte de la glorificación. Y de hecho, dice Pablo, no quiero que no ignoréis acerca de los que duermen, porque ellos serán primero. ¿Sí? Nosotros después les seguiremos, pero los que durmieron adelante vendrán primero. Así que hay un orden, aunque las cosas se van a dar tan rápido como un abrir y cerrar de ojos cuando comiencen a darse, Dios tiene reservado un orden, y es lo que estaba hablándonos Pablo en la carta primera a los Corintios. Amén. Y ahora empieza a desglosar un poco ese orden, o empieza a dar los principios en el cual se va a dar ese orden, y dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Y en los dos casos hace énfasis: un hombre. ¿Por quién entró la muerte? Por Adán. El pecado de todos nosotros, por cuanto todos pecamos, y el pecado de cada uno, unos más, unos menos. No, dice la Biblia, es el pecado de un hombre quien introdujo la muerte, y Dios asumió el pecado de ese representante suficiente para atribuirle pecado a toda la humanidad. Pecó Adán, y en Adán todos pecamos. Fue nuestro representante en cuanto a nuestra naturaleza. Se nos asignó pecado, o se nos atribuyó pecado, y por lo tanto entró la muerte natural a todos. Amén. Y también dice en el 22, porque así como en Adán todos mueren. en Adán. Ojo, no dice desde Adán. Ay, no, hermano, lo que está diciendo la Biblia es que desde Adán para acá todo el mundo muere. No está diciendo eso. En Adán todos morimos. En Adán, Dios tomó a Adán como representante, y en ese mismo momento decretó la muerte para todo ser humano como pecador. Todos fuimos reconocidos. Todos somos delante de Dios pecadores, antes incluso de cometer el primer pecado. Ya nacemos pecadores. En pecado fuimos concebidos, fuimos formados. Así que está hablando de eso. Pero ¿por qué si ese bebé en el vientre todavía no ha pecado? En Adán todos pecamos. Adán fue el representante. Él pecó. En Adán todos pecamos. No después de Adán, no desde Adán para acá. Cada uno fue pecando. Dice la Biblia, Dios usó su autoridad como juez, y Él dijo: así yo voy a juzgar al hombre. Todo hombre natural en Adán es pecador. Es pecador. La segunda parte es la que nosotros nos gozamos y damos gracias a Dios porque Dios lo consideró así. Entonces, por cuanto en Adán todos pecamos, también en Cristo todos seremos vivificados. No es a ver si alcanzamos a ser dignos de ser resucitados. No lo está diciendo. El que se ganó la resurrección resucitará. A ver si tú eres capaz de ganártela. Tú estás luchando para ganar tu resurrección, a ver si tú la alcanzas. No lo presenta así la Biblia. Dice: todos los que están en Adán son pecadores, y los que están en Cristo serán vivificados. Por estar en Cristo, Dios nos promete salvación y resurrección. Cristo fue hecho la primicia de los que vamos a resucitar por estar en Él. En Él. Esa es la condición
indiscutible la condición que tiene que darse. Vamos a ver porque en Romanos Pablo extiende un poco más esta misma idea. Vamos a leer por favor Romanos capítulo 5 y lo leemos del 18 al 21. Y no vamos a leer todo lo que Pablo dice al respecto, solo una porción un poquito más amplia. Mi hermana, Romanos 5 del 18 al 21. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Amén. Espíritu Disculpe, Santo. hermana. Gracias, hermano. Perdón, primero es del 12 al 14. Amén. Romanos 5, 12 al 14. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Amén. Esa es la primera parte. Léeme también, hermano, disculpe, del 18 al 21. Amén. Dice la palabra del Señor. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 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 Vemos que en la carta de los Romanos el apóstol Pablo dedica por lo menos 10 versículos, muy profundo, muy explícito, haciendo énfasis en la misma idea. En la misma idea, resaltamos creo que alrededor de 6 o 6 o 5 para no extender mucho el párrafo, pero la idea creo que está suficientemente clara. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién pecó primero? Adán. No, Eva. Eva. Conocemos el relato bíblico. ¿Quién pecó primero? Eva. Pero Dios tenía un representante. El representante de la humanidad fue Adán. Así que en el acto, la primera que cometió pecado fue Eva, pero Dios no lo asumió inmediatamente porque Eva no era la representante de la humanidad. Dios asumió como representante a Adán. En el momento en que Adán peca, ahí sí entra el pecado, según la Biblia, a toda la humanidad. En ese momento, toda la humanidad pecó en Adán. Dios le atribuyó pecado a toda la humanidad. Es como que una persona que esté manejando un carro, pero no sea el dueño legal de ese carro, aunque él tenga las llaves, aunque él tenga el volante, si no es el dueño legal, él no puede negociar ese carro. Él no lo puede negociar. Él podrá entregar las llaves, él podrá hacer muchas cosas, pero legalmente él no puede vender el vehículo. En el momento en que el representante legal firma un papel, ese carro es completamente comprometido. Adán era el representante legal. Y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ojo, a veces lo leemos un poquito diferente. Dice, la muerte pasó a los hombres, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. A veces leemos y dice, no, la muerte entró a los hombres en cuanto todos pecaron. En la medida que alguien pecó, se le atribuyó muerte. No.
dice la Biblia, todos pecaron en el momento que Adán pecó. Allí, por cuanto todos pecaron en ese momento, Dios sometió a toda la humanidad, la condenó a muerte en el pecado de Adán. En ese momento la humanidad fue condenada a muerte. Amén. Bueno, no sé. No, amado, que le iba a agregar un poquito eso, pues que, o sea que ya por Adán entró el pecado de la manera de decir que ese neonato ya estaba condenado, lo que quiere decir. Ya por Adán estaba condenado, más viene ahora La raza humana completa quedó en condenación porque el representante Adán pecó. Incluso es bastante explícito el apóstol Pablo y dice, aunque los sucesores de Adán, los descendientes de Adán, no conocieron, no escucharon la voz de Dios de la misma manera que la escuchó Adán. Aún a pesar de que no eran tan culpables como Adán, siguieron muriendo tal cual como Adán. Dios no les suavizó la condena porque dijo, ustedes no son tan culpables porque ustedes no han escuchado mi voz. Dios siguió condenando a muerte a la humanidad, aunque ellos no pecaron en la misma forma que pecó Adán. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán era suficiente para condenarlos, aunque ellos no eran tan culpables como Adán. Ya en Adán ellos habían sido condenados. Solo hubo un momento en que la humanidad entera compartió el mismo nivel de culpa que Adán. Antes que llegara la ley, el hombre no conocía la voz de Dios. El único que había escuchado la voz de Dios era ok, pero ninguno de la forma en que Adán. Ninguno de la forma en que Adán. No, a ver, ¿qué le dio Dios a Abraham? una promesa. No mandamiento, Una promesa. pero no mandamiento. Un mandamiento. ¿A quien Dios le dio mandamiento? Fue Adán. Una Adán. instrucción le dio. Después de Adán, ¿quién recibió mandamientos de Dios? Noé cuando le dijo a este lar que construye. No, instrucción, No es más, pero no mandamientos. Los mandamientos los recibe el hombre a través de la ley. Así que hasta que no llegó Moisés, no hubo alguien con la misma culpabilidad de Adán. Sin embargo, Dios siguió condenando el pecado. Eso no hizo que Dios viera al hombre menos responsable y menos pecador. Incluso hubo el juicio de Noé, el juicio del diluvio, aunque no habían recibido la ley. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán fue suficiente para condenar a la humanidad. Por el pecado de un hombre. Y es lo que está diciendo Pablo. El pecado de ese hombre fue tan grave que Dios le atribuyó pecado a todo el resto, aunque el resto tenía algo de inocencia. No conocían la voluntad de Dios plenamente, no la habían escuchado de la boca de Dios, pero Dios siguió atribuyéndoles culpa al punto que condenó al mundo entero a un diluvio sin haber recibido los mandamientos. Pero el Padre, el representante, había pecado y en Él pecamos todo. Es lo que está diciendo Pablo en Romanos. Aún después de haber recibido la ley y después de conocer la voz de Dios, después de conocer los mandamientos de Dios, después de conocer todo lo que era la voluntad de Dios, la perfecta ley de Dios, ¿qué hizo el hombre? Ahora sí, discúlpanos Dios, es que estábamos pecando porque no conocíamos tu voluntad. Ahora conocemos tu voluntad. ¿Y qué hizo el hombre? Siguió pecando. Siguió pecando. Así que, la ley fue hecha para el pecado. ¿por qué? Porque no solo Dios le atribuyó pecado, sino que el pecado entró en la naturaleza humana.
el ser humano se hizo de naturaleza pecaminosa. Así que siguió pecando a pesar de conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Mi hermana Gloria? Cuando Adán pecó, la raza humana todavía estaba en los lomos de Adán. Estaba ahí. Cuando Adán peca, inmediatamente la naturaleza se corrompió. No solamente en Adán, sino en toda la creación que estaba en Adán. Amén. Amén. Él fue el representante, la raza humana estaba representada en él, así que simbólicamente él es el padre de todos nosotros. Por lo tanto, Dios considera a la raza humana en Adán pecaminosa. Todo descendiente de Adán nace en pecado, nace con naturaleza pecaminosa y nace bajo condena del pecado. Entendemos, Cristo intercedió por los inocentes, y en esa intercesión que Cristo hace por los inocentes, cuando hay niños que en su inocencia no llegan a practicar pecado, la intercesión que Cristo hace también alcanza para esos inocentes. Pero esos inocentes no pecaron porque no tuvieron oportunidad. Ellos eran pecadores. Solo que no tuvieron el tiempo para practicar. Un leoncillo, usted puede tenerle un leoncito y usted lo puede criar con leche, con cereal, con arepa. Pero en la primera oportunidad que él tenga de comer carne, es más, si no come carne se muere. Él no se vuelve carnívoro en el primer momento que come carne. Él nace carnívoro. Amén. Mamita, por favor. A mi hermano José Gregorio. Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Amén. Bendiga a todos. Oye, figúrense que hay algo en particular que pasó. No sé quién es. Está escrito. Dentro de la generación de Adán a Noé, sí hubo condena de pecado, porque la palabra dice, pero ahí el Señor muestra, digo yo, no, algo en particular, amado, que es su misericordia, que es cuando vio con agrado cómo Enoc caminó, y dice que ese fue uno de los que no vio muerte, ¿no? Ajá. Eso en particular allí, pese a que la humanidad está condenada, Dios le agradó en particular a ese hombre, y tanto así que no lo dejó ver muerto, ¿no? Eso es, claro, pero fue algo puntual. Esto no quiere decir que no vino a ser representante de la humanidad, porque no era no el que iba a venir, por la humanidad salvarla del pecado. Y otra cosita, ¿qué hubiera sido si Adán le hubiera dicho José Gregorio, en ese momento de esposa no le y que dentro de 2 horas lo llama, porque usted no lo devuelve la llamada porque el teléfono es Porque aquí. hubiera pasado si la mujer también hubiera dicho no, hubiera dicho no, porque nos dijeron que eso no podemos comer, que hubiera sido otra. Dios le bendiga. Amén. Amén. Entonces vemos, Dios se plació en juzgar el pecado del hombre con la representación de un hombre que fue el primero que él hizo y lo designó representante. Cuando vemos en el verso 18, vemos la otra contraparte. Dice a partir de Romanos 5:18, porque así como la transgresión de uno vino a ser condenación, y vuelve y repite, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Por qué somos justificados? Por la obediencia de uno. Fuimos condenados por la desobediencia de uno, somos justificados por la obediencia perfecta de uno, que es Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, vuelve y repite, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Me estoy desviando de lo que está diciendo el pasaje, o estará diciendo realmente lo que yo estoy diciendo. ¿Será que es la justicia de cada uno de nosotros la que nos da salvación? ¿O está diciendo la Biblia que es por la justicia de uno? Por la obediencia de uno. Esa es la razón principal de nuestra salvación. Es por la justicia de Cristo. Y hace énfasis de uno, representación. Es por la justicia de Cristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿En qué sentido ese pasaje que es tan conocido y tan mal interpretado? ¿En qué sentido dice la Biblia que cuando abundó, no con A, hay una gran diferencia? No dice la Biblia, tranquilo, cuando sobreabunda el pecado, Dios hace sobreabundar la gracia. No lo pone en esa forma. Habla de un momento específico. Cuando sobreabundó, pasado, momento específico, el pecado. ¿Cuándo es ese momento cuando sobreabundó el pecado? No. Si uno va leyendo los versículos, le está diciendo, pecó Adán, los descendientes de Adán no podían ser tan culpables como Adán, porque los descendientes de Adán todavía tenían algo de inocencia, no conocían la voluntad de Dios. Pero se introdujo algo que hizo al hombre tan culpable como Adán. La ley. La ley hizo al hombre conocedor de la voluntad de Dios. ¿Qué pasó cuando se introdujo la ley? ¿El hombre dejó de pecar? Lo contrario. El hombre ahora, la raza humana entera, se hizo tan culpable como Adán, tan responsable como Adán. En ese momento abundó el pecado. ¿Por qué? Porque no nos hicimos necesariamente más pecadores, pero nos hicimos más culpables, porque ahora el hombre pecaba con conocimiento, con total conocimiento. En ese momento la ley no minimizó el pecado, la ley nos hizo más responsables, más culpables. Hizo que el pecado fuera más abundante en ese sentido. Y cuando el pueblo de Israel se fue haciendo más conocedor de la ley, no se santificaba más. Al punto que cuando Cristo vino, se arrepintieron. Recordamos la parábola, el dueño de la viña, que había rentado la viña, mandó a siervos cobradores, representantes de él, a cobrar la viña, el alquiler de la viña. ¿Y qué hicieron los trabajadores? Los golpearon, los corrieron, los maltrataron. Pero llegó un día que él dijo, voy a mandar a mi máximo representante. Yo no creo que a él, sabiendo que es mi hijo, no lo vayan a escuchar y no lo vayan a atender. ¿Qué dijeron los labradores? No nos conformemos con maltratarlo, matémosle. Matémosle. En ese momento, wow, ¿cuál nivel de culpa tuvo la humanidad entera? ¿Cuál fue la reacción de Dios en ese momento en que el pecado se hizo extremadamente perverso? Cuando el pecado fue tal que Dios tuvo que retirar su rostro para no ver el grado de maldad que el hombre estaba cometiendo, y no enviar un segundo diluvio o un diluvio de fuego y acabar con todos. No mandar las 12 legiones que el Señor Jesucristo dijo, yo puedo pedirle al Padre y Él las mandará y arrasaría con todo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios en el momento en que se consumó la mayor injusticia de la historia de la humanidad?
Ajá, ¿y qué ocurrió en ese momento? ¿Qué nació en ese momento? Dios respondió con gracia. Gracia sobreabundante. En ese momento se consumó no nuestra condenación, nuestra salvación. Por la sangre derramada de Cristo, por la muerte de Cristo, no fuimos mayormente condenados, sino fuimos justificados, salvados. Cuando abundó el pecado, Dios contrarrestó dando la gracia como respuesta al pecado. Ya la ley mostró que era ineficaz. Comenzó con la muerte de Cristo la era de la gracia, la dispensación de la gracia. Cuando abundó el pecado, Dios dio como respuesta la gracia. ¿Qué tanta gracia? Sobreabundó. En ese momento Dios dio inicio que nosotros podíamos esperar una respuesta totalmente diferente. Recordamos los discípulos del Señor diciendo, Señor, esta gente no está recibiendo el mensaje. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? Y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu proceden. Ustedes no saben a qué realmente vine yo. Yo no vine a condenar al mundo. El mundo se condenó en Adán. Yo vengo a ser representante de la salvación, no de la condenación. ¿Ven? Entonces, allí sobreabundó la gracia por la representación de Cristo. En ese momento se introdujo la salvación. Lo leímos comenzando el culto en Romanos. Se introdujo ese plan en el que Dios llama, justifica, santifica, justifica y al final glorifica. Él dice, a los que llamó, a los que predestinó, a esto también llamó, a los que llamó, esto también santificó, a los que santificó, justificó, santificó y al final glorificó. En ese punto estamos, en ese punto es que está el apóstol Pablo. Ya la iglesia sabe que fue elegida, ya la iglesia sabe que fue justificada, ya la iglesia sabe que debe ser santificada, fue santificada originalmente por Cristo y es llamada a vivir en santidad. Y ahora Pablo está en el último punto de ese proceso de salvación. Hablemos de la glorificación. Ustedes fueron justificados en Cristo. Y si ustedes creen que están justificados en Cristo, el final de ese proceso es la glorificación. No se queda en esta tierra, no se queda con la santificación. Hay una promesa de glorificación. Usted no puede creer en la mitad, usted no puede creer en 3/4 partes del proceso y decir, hasta aquí fue verdad, pero el final no me lo creo. Eran los que estaban, ¿se acuerda diciendo Pablo? ¿Cómo hay entre vosotros algunos que estén predicando que la resurrección no existe? O sea, sí Dios los eligió, Dios los justificó, Dios los santificó, pero no los va a glorificar. Entonces, ¿cómo es eso? Vemos que o se da todo el proceso, o yo no creo. O yo no creo. O yo creo que lo que Dios promete, todo se cumple, o yo no creo en nada de lo que Dios promete. Así se presenta la Biblia, blanco o negro en ese sentido. O Dios es verdad, o es mentira. Lo dijo Pablo así. Entonces nosotros hemos estado predicando mentira. ¿Qué hacemos aquí reunidos? Hemos sido predicadores, hemos sido testigos falsos. Si no existe la resurrección, todo lo demás es mentira. Es mentira. No hay término medio, no hay escala de grises, no hay medias verdades. En eso o es verdad o es mentira. O lo creo o no lo creo. Pero no puedo creerlo a medias. No puedo creer 3/4 partes del proceso. Estamos en el 21 y 22. 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. Vemos ese proceso, esa es la doctrina. No podemos creer solo una parte, no podemos presentarla de otra forma y decir, yo estoy tratando de alcanzar, porque yo voy a alcanzar mi salvación y yo estoy seguro de que yo me voy a merecer. ¿En qué punto de este discurso de la resurrección Pablo le dice a la iglesia, tranquila, descansa, que tú te ganaste el derecho a ser resucitado? ¿En qué punto Pablo le pone la responsabilidad de la salvación al hombre? Pablo establece, confía, el que levantó a Cristo de los muertos, Él nos levantará a nosotros si permanecemos en Cristo. Y permanecer en Cristo es todo el proceso. Y la santificación es parte de ese proceso. Nadie puede saltarse el proceso y decir, yo creí, yo fui justificado, pero no voy a ser santificado, sino que voy a ser glorificado sin pasar por la santificación. No, la santificación también es parte de ese proceso. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad no es la que me da la salvación. La salvación me la da Cristo en la justificación. La santificación es el proceso necesario, lógico, de alguien que ha recibido la salvación. Hermano, el que ha entendido el mensaje y la obra de Dios se santifica. El que no ha recibido de Dios la justificación sigue viviendo en su vida de pecado. No importa si él se declara salvo, no importa si él empieza a diezmar, no importa si él se llega a declarar apóstol, obispo, presbítero, no importa si él se declara profeta, no importa el título que agarre. Una persona que no está en un proceso de santificación, según la Biblia, no está verdaderamente en las manos del Señor. La santificación es indispensable en la vida de todo creyente, es parte. No se puede llegar al punto que estamos, la glorificación, sin pasar por la santificación. Sin santidad, nadie verá al Señor. Hermana Gloria. Amén. La santificación es algo que toca todas las áreas de la vida del creyente. El creyente recibe a Cristo y se entrega íntegro, toda su vida. No solo su domingo es en la mañana. No, el creyente que está en Cristo entrega su vida entera. Todas las áreas de su vida deben ser rendidas a los pies de su Señor. Vamos ahora con el 23. ¿Qué hermano me hace el favor? Vamos a leer el verso 23 y buscamos por ahí en Mateo 27, 51 y 52. Vive Cristo, amén, amados. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 23, dice de la siguiente manera: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Amén. Y me dijo... Vamos a leer ahora Mateo 27, 51 y 52. Mateo 27, 51 y 52 dice de la siguiente manera: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos exactos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Amén. Algunos hermanos, algunas personas han dado ciertas descripciones de la lona del velo. De hecho, literalmente decían que la lona, que este velo no era el velo como de cortinas de encaje que hoy en día se hace para que pase el viento, sino que era una tela como
como un blue jean súper reforzado. Una lona es hecha para cubrir fuerte. Algunos se atreven a dar hasta gruesos de centímetros. Una tela con un espesor en centímetros. Dice que es totalmente inexplicable que una tela con esa característica se pudiera romper por un movimiento. Hubo un temblor, ciertamente rasgó la piedra, pero que ese temblor no explica el romper de la lona, del velo. Fue un evento de manifestación de poder de Dios. Habla también del romper de unas piedras, lo leímos. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué rocas serán estas? Normalmente los sepulcros, las puertas de los sepulcros eran condenadas con piedras grandes. ¿Se acuerda cuando muere Lázaro? Que el Señor da indicación de que quitaran la piedra. No se la dio ni a María ni a Marta, porque era una piedra que debía ser movida por varios hombres. Mayormente eran piedras con figuras redondeadas, medio redondeadas, que pudiese rodarse, pero con mucho esfuerzo. Dice que en ese momento se partieron las rocas, se partieron esas piedras. Podemos entender que eran las piedras que estaban, algunas de ellas, si no todas, por lo menos algunas de ellas, las piedras que estaban a las puertas de los sepulcros. ¿Para qué? Para que salieran los resucitados. Para que pudieran salir los que Dios había resucitado. De hecho, nos da la información de que no solo fueron resucitados y salieron, sino que se presentaron y testificaron delante de la gente. A eso lo llama el Señor las primicias. Personas que murieron con la fe, murieron en la fe, y a los cuales la Biblia les dice, les atribuye que durmieron en Cristo, durmieron y fueron despertados, para decirnos que de esa misma forma todos los que duermen en Cristo, por eso Pablo versículos atrás habían dicho, cuando nosotros decimos duermen en Cristo, no es porque queremos que suene bonito, es porque estamos declarando una fe, y nuestra fe es que todos los que nosotros decimos que duermen en Cristo serán levantados. Y si eso no fuera así, no le dijéramos duermen, le dijéramos perecieron, lo llamaríamos Señor difunto, punto. No estaríamos diciéndole a algunos que durmió en Cristo. Así que Pablo está diciendo, nuestras palabras tienen una razón, nuestras palabras representan nuestra fe. Por eso siempre le decimos a mis hermanos, tenga cuidado con palabras nuevas, porque las palabras nuevas representan en la mayoría de las veces creencias nuevas. Tengan cuidado, amado hermano, cuando usted escuche palabras que incluso están en la Biblia, pero que empiezan a tener un auge, y hermanos tienen un deseo por mencionar esas palabras, aunque sean bíblicas. Y cuando usted ve que se está retomando una palabra y se está haciendo mucho hincapié en esa palabra, averigüe cuál es el significado que le están dando a esa palabra. Palabras incluso bíblicas. Entonces veníamos con mis padres por allí por un centro comercial y había un hombre casi que peleando con otro. Casi que peleando, le faltaba poquito para darle. Y lo que el hombre dijo es, yo que ahora ando tratando de seguir al Altísimo, yo que ahora ando tratando de hacer la voluntad del Altísimo, y tú vienes con eso, mira, es que no te doy, y yo no sé si le dio porque, pero no te doy porque yo quiero seguir al Altísimo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a una persona común y corriente expresarse a Dios
como el Altísimo. Una persona normalmente, ¿cómo hace referencia de Dios? Dios. La gran mayoría dice Dios. Algunos incluso, sí, hay quien dice Papá Dios. Papá Dios. ¿Verdad? Pero el Altísimo. ¿Cuántas veces usted lo ha escuchado? Aunque sabemos que es un título, uno de bíblico, pero no. Ahora, no está de más decir que hay una teoría donde se ha inventado un nuevo Dios, y ese nuevo Dios que ahora le dicen que es el creador de la Trinidad, que ahora es la llamada cuatridimensión, ahora a ese Dios lo llaman el Altísimo. El León, el Altísimo, el Dios esencia, que es el creador de los creadores. Es el papá de los papás de los papás de los papás de los helados, y entonces es el León, el creador de la Trinidad. ¿Y quién creó todo lo que existe? La Trinidad. Pero el León es el creador de los creadores. Oye, bueno, nos faltará entonces alguien que busque otro título y sea el creador del León. Esa tendencia a crear nuevos dioses no es nueva. No es nueva. Debemos tener cuidado. Así que yo le digo, hermano, cuando usted escuche a un hermano que está haciendo mucha referencia a el Altísimo, prenda alarma. Así como hemos visto un resurgir de algo también bíblico que Dios dice que es eterno, pero cuando usted escucha a un hermano que se la pasa diciendo porque el eterno, el eterno, el eterno, ya después de la tercera vez que dice el eterno, usted prende el bombillito y dice huele a mesiánico. Y es así. Es así. Entonces tengamos cuidado. Pablo dice, nosotros tenemos una razón para llamar a los que mueren en Cristo, los llamamos duermen, porque creemos verdaderamente que ellos duermen y van a ser un día despertados. Y si no lo creyéramos, no usáramos esa palabra, sino le dijéramos perecieron, ya perecieron, ya murieron. Las primicias, vimos que esas primicias ya se dieron en un orden, y ahora después de esa primicia dicen, ¿quiénes vendrán? Los muertos en Cristo. Es lo que Pablo dice. A esos muertos en Cristo, estos que dicen que la resurrección no existe, niegan la resurrección de Cristo, niegan la resurrección de esas primicias de los cuales muchos dan testimonio, y niegan también que los que están durmiendo en Cristo un día van a resucitar. Están negando todo porque eso va a ocurrir en el orden. Ajá, y si esos muertos en Cristo van a despertar, ¿por qué no han despertado? ¿Cuál sería su respuesta sencilla? Porque no se ha dado la primicia. No, ya las primicias se dieron. Ok, no ha venido Cristo. Porque no ha llegado el tiempo de que se han levantado. No han despertado porque no les ha llegado el tiempo. No porque Dios no tenga poder, no porque no se pueda dar, no porque la carne era, la idea prevaleciente aquí, los griegos decían que la carne era por naturaleza mala. Y porque la carne es mala, Dios no va a levantar esta carne pecaminosa cuando ya al final, ¿se acuerda la expresión del apóstol Pablo con respecto al pecado que todavía mora en él? Pablo dice, ¿quién me librará? Diría un griego, ¿está escuchando a Pablo? Ya Pablo fue librado de su cuerpo de muerte. ¿Para qué Dios lo va a volver a levantar? Al final, Pablo logró lo que tanto estaba pidiendo, ser librado de ese cuerpo de muerte. ¿Para qué Dios lo va a volver a levantar? Bueno, ahí es donde viene más adelante el argumento de Pablo, y Pablo va a explicar y va a decir, es que Dios no va a levantar al cuerpo en la misma naturaleza y en la misma forma. Ese cuerpo se levantará transformado. Por eso es que no solamente se llama resurrección, se llama glorificación. Habrá una transformación, no un despertar igual,
sino un despertar transformado, un cuerpo que va a ser la misma persona, va a ser, para que sea resurrección, el mismo cuerpo en un sentido, pero no en la misma naturaleza. Ese cuerpo se levantará, despertará, transformado. Yo sé que no es totalmente igual la comparación, pero ¿cuántos se despiertan transformados? No es igual, ¿verdad? No nos despertamos igual como cuando estamos en el día. A veces cuando nos despertamos diferente. Bueno, esa transformación va a ser para bien. Vamos a despertar, no de mal humor, no sintiéndonos que no dormimos lo suficiente. Vamos a despertarnos totalmente transformados, cuerpos glorificados. No le va a doler, no le va a faltar la vista, no va a tener jaqueca, no va a tener gripe, no va a tener problema para hablar, no va a tener arrugas, no va a tener dolores en los riñones, no va a tener ningún tipo de problema, va a ser un cuerpo totalmente glorificado, no se va a cansar, nada. Va a ser un despertar glorioso. ¿Amén? Vamos ahora, 24 y 25. ¿Qué hermano me hace el favor? Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. La palabra del Señor dice así: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Ese es el Salmo 110. Amén. El 24 y el 25. Y leemos bueno, ya leí el 110, ya leí el 24 y 25. Leo 24 y 25. Amén. Luego, el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y luego pasa. No, ya vimos el Salmo 110. Amén. Amén. Bendiga, hermano. ¿Cómo esperaban los judíos al Mesías? ¿Cómo creían los judíos que iba a venir el Mesías? Como un rey. ¿Con qué iba a acabar el Mesías? ¿Con qué iba a acabar el Mesías? Según los judíos, con el imperio romano, los enemigos. Con el imperio romano era el imperio del momento. Con todos los enemigos de Israel. Iba a poner a Israel en la cabeza del mundo. Y ellos, por ser judíos, iban a dominar el mundo. Esa era la visión que ellos tenían del Mesías. Estaban equivocados en cuanto a que no era el momento, no era la primera venida. Pero no estaban equivocados en cuanto a que todo eso va a suceder. Dios va a poner a Cristo como el gobernante mundial universal. Van a cesar todos los gobiernos. Va a cesar todo sistema que se oponga a la voluntad de Dios. No habrá mundo tripolar, cuatripolar, bipolar, unipolar, no. Habrá un solo gobierno y será el de Cristo, y no habrá lugar para otra moneda, no habrá lugar para otra visión de gobierno. Hoy en día existe que si democracia, que si capitalismo, que si comunismo, que si dictadura, que si monarquía, que si... No, hay distintos medios. Cuando Cristo gobierne se va a acabar todo eso y habrá un gobierno único, universal, justo. Justo. Y hay una diferencia en la forma en que ellos veían a los enemigos de Israel. Y ellos pensaban que Cristo iba a venir a acabar con todos los reinos, romano, griego, persa, todo eso del pasado, Egipto, los egipcios. Y nos está diciendo
Pablo, y nos dice Apocalipsis, que los enemigos que realmente Dios va a destruir no son los otros gobiernos, no son los otros pueblos. Los enemigos que Cristo va a destruir son todos los que entraron al hombre por consecuencia de su pecado. ¿Qué cosas, qué enemigos representativos, simbólicos, qué enemigos no habían en la vida del hombre en el huerto del Edén que entraron como consecuencia del pecado? La muerte es el más conocido, pero no solo la muerte. ¿Qué otros enemigos entraron a dar sufrimiento, dolor y a arruinar lo que Dios hizo? La creación perfecta, eso que dice que Dios vio que todo era bueno. Los malos sentimientos, hermano. Enfermedad. Los malos sentimientos. Injusticia. El dolor, la tristeza, el dolor humano, la injusticia humana, el robo, la violencia, la envidia, todos esos son puestos simbólicamente como los enemigos que nuestro Señor va a destruir. Él va a enjuagar toda lágrima. Así que todo motivo de los que nos causa dolor hoy, todo tipo de enfermedad, cáncer, sida, diabetes, todo tipo de enfermedad que hoy trae dolor, la muerte, la injusticia en todos sus sentidos. Escuchar nosotros que un niño fue abusado, fue maltratado, le quitaron la vida, ver todo lo que está aconteciendo en consecuencia de que se introdujo el pecado, la desobediencia y el hombre se apartó de Dios, todo eso va a ser destruido. ¿Por qué? Porque en el reino del Mesías no habrá enfermedad, no habrá pecado, no habrá explotación injusta. Él va a establecer un gobierno totalmente justo. Pero hay un último enemigo en esa lista. El último enemigo es la muerte. ¿Por qué? Porque cuando Él establezca su gobierno, Él va a acabar con toda injusticia, con la enfermedad, con la mentira, con todo lo que nosotros conocemos. Pero al final del milenio se va a volver a dar la rebelión. El hombre se va a volver a rebelar. El hombre, Satanás será suelto, volverá a engañar. Y después de esa rebelión es cuando la muerte, ahí sí va a ser totalmente destruida. El último enemigo, y eso es escatología, y ahí entramos en Apocalipsis, y ahí entramos todo lo que Dios tiene como plan después de este sistema de vida que nosotros llamamos mundo. El último enemigo a destruir, según el Apocalipsis, es la muerte. Y así como el cáncer, el hambre, el dolor, la tristeza y todos ellos son personificados. El cáncer es un espíritu. La mentira es un espíritu. ¿Ah? Una obra de la carne. En algún momento, en la Biblia son representados como espíritu o son personificados. En algún momento vamos a encontrar en la Biblia que un espíritu de mentira dijo: yo iré y los confundiré. ¿Estás viendo que la mentira es un demonio? No. En ese pasaje se personificó la mentira. Así como se personifica en la Biblia la sabiduría.
así como se personifica la muerte. Esto lo digo porque hay hermanos que escuchando las teologías locas que hay por allí, dicen, hermano, cuando venga y tú veas que un familiar se le están poniendo los ojos blancos. ¿Tú sabes por qué a los familiares se le ponen los ojos blancos? Diría un mexicano, porque por ahí viene la Santa Muerte a buscarle el alma. ¿Tú no quieres que tu familiar se muera? Empieza a reprender la Santa Muerte. ¡Fuera Santa Muerte! ¡Fuera Santa Muerte! ¡Que no te lo lleva! Y tú peleas con la muerte, y si tú le ganas a la muerte, adivina quién no se muere. Tu familiar. Porque tú peleaste la batalla, le ganaste la batalla a la muerte, entonces la muerte no se pudo llevar a tu familiar. Porque la muerte es un espíritu, para el que no lo sabía. Usted escucha gente que dice, la demencia es un espíritu, el hambre es un espíritu. Oye, uno aprende a reprender el hambre, hermano, y deja de necesitar trabajar. Porque cada vez que le da hambre, usted la reprende y se le quita. No, hermano, eso es una locura verla de esa forma. Entendamos que la Biblia a veces personifica, le da antropomorfismo, le da una apariencia de hombre, le da representación de hombre. Y aquí como hombre se tipifica la muerte como si fuera un enemigo. Y en Apocalipsis se dice, y la muerte y el reino de la muerte serán lanzados, o el Hades, serán lanzados al lago de fuego. ¿Estás viendo que si eran espíritus? Yo solo lo sabía, yo lo sentía. Cada vez que alguien se va a morir, mire, este bracito no me falla. Cuidado con ese tipo de cosas. En el momento de la muerte de una persona, pueden hacerse presentes espíritus. En el momento de la partida de una persona, Dios puede mandar a buscar por ella. Sí. Vimos a Esteban muriendo y testificando que los cielos se abrían y veía al mismo Dios, a Cristo, dándole bienvenida. Sí. Puede darse el caso de que un hombre como Lázaro muera y los ángeles de Dios vengan a buscarlo. Sí. Puede darse el caso de una persona que ha estado viviendo en total rebelión y quien venga a buscarlo no sean los ángeles de Dios, sino ángeles caídos. Son casos puntuales. No se hace una regla. No es que cada vez que una persona muera está el espíritu de la Santa Muerte allí. Ni de la Santa Muerte, ni de la Diabla Muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. La muerte entró en el mismo momento que introdujo el pecado, y la muerte es una condición natural. De hecho, dice la Biblia que para Dios la muerte de sus santos es, que dice la Biblia, valiosa, apreciada, de gran estima, la muerte de sus santos, ¿no? Entonces, no necesariamente. No le venda usted o no compre usted que alguien le diga que la muerte es un demonio y que usted tiene que aprender los códigos de reprender ese demonio si usted quiere salvarle la vida a una persona. Esta semana escuché a un supuesto profeta, le voy a compartir el testimonio o el testimonio de este supuesto profeta que está en las redes. Y este hombre dice, tenía un fiebrón el día lunes y sentí que la muerte venía por mí. Yo no sé cómo este hombre se atreve a dar ese testimonio así tan abierto, pero él lo da y lo voy a compartir para que usted vea cuando no entendemos bien las cosas. Yo sentía que la muerte me quería reclamar. Este hermano no tiene brazos. Pero yo saqué mi espada y me paré firme y le peleé a espadazos con la muerte al punto que la muerte arrancó a correr. ¿Sabe para dónde se fue? Lo voy a decir porque lo dijo. Para la discoteca.
Y como no me pudo llevar a mí, se tuvo que conformar con llevar a las 240 personas que se murieron en la discoteca. Yo creo que este varón no tiene la más remota idea de las consecuencias de lo que él está diciendo. Estoy maravillado, hermano, de la falta de respeto que hay por el dolor de tantas personas que perdieron sus familiares en ese evento. Y usted encuentra por lo menos a 10 youtubers diciendo: tengo la revelación para dónde se fue el alma de fulano de tal. Y tocando este tema, aprovechando el momento para poner videos que tengan mucha vista, sin considerar A, B o Z. ¿Quién eres tú para mandar a fulano de tal para el cielo? ¿O quién eres tú para mandar a fulano de tal para el infierno? ¿Quién eres tú para tomar el nombre de un famoso que ya no está? Sea un cómico, sea un actor, sea un cantante, sea quien sea. ¿Quién eres tú para decir que Dios, como quien tenía ganas de desahogarse con alguien, te mostró a dónde se fue un artista que murió en los años 60? Hermano, por si usted no lo sabe, ese fue el inicio del espiritismo. Saber y comunicarse con familiares muertos. ¿A dónde estará fulano? ¿Arriba o abajo? Tomémonos de la mano, empecemos a invocar al espíritu de fulano y que él nos diga a dónde está, arriba o abajo. Bueno, parecieran hoy en día muchos evangélicos tomando los mismos principios del espiritismo para revelar si fulano o mengano está arriba o está abajo. No juguemos con eso. No juguemos con eso. La muerte no es un espíritu. Aquí está personificado. La muerte es la consecuencia de la condena de Dios al pecado del hombre. Por cuanto por un hombre entró la muerte como condenación, Dios, ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Se lo voy a poner sencillo y usted va a ver que todo lo que Cristo hizo está en esa dirección. Cristo revirtió el pecado de Adán. El primer Adán, en su desobediencia, introdujo el pecado. Y como se introdujo el pecado, se introdujo la muerte. Cristo con su muerte introdujo la vida eterna. Y revierte todo lo que el pecado de Adán había traído, por cuanto todo el que tenga fe en Cristo algún día verá revertido toda consecuencia del pecado. En Adán todos heredamos la condenación, en Cristo todos heredamos esa obra de Cristo que revierte por completo las consecuencias del pecado. El pecado introdujo la muerte, Cristo va a vencer la muerte. El pecado introdujo la enfermedad, nosotros en vida eterna vamos a conocer lo que es vivir sin enfermedad. El pecado introdujo la injusticia, nosotros vamos a conocer un reino de justicia. Cristo va a establecer un reino totalmente justo. Cristo va a restaurar esa imagen de Dios que el pecado distorsionó. Cristo va a revertir lo que el primer Adán dañó. El último Adán lo restaura, lo revierte y vuelve a darle al hombre esa condición. Todavía no se ve en totalidad. Lo que nosotros vemos es un nuevo nacimiento. Lo que nosotros vemos aquí en esta tierra es una santificación creciente, pero debemos creer que cuando venga la glorificación nosotros solucionaremos la duda que algunos tienen. Yo estoy seguro que usted ha escuchado a mucha gente hacerse esta pregunta: ¿qué habría pasado si Adán
no hubiera pecado. Hermano, ¿cómo sería el mundo si Adán... ¿Alguna vez usted ha escuchado esa pregunta? ¿Alguna vez usted se la ha hecho? Esa respuesta está en Cristo. El reino milenial es esa respuesta. Habrá un reino donde esa respuesta va a ser totalmente respondida. Allí ya no va a haber consecuencias del pecado. Habrá un reino en justicia y en completo orden. Y ese es el reino milenial de Cristo. El postrer Adán va a dar esa oportunidad de que volvamos a un paraíso, a un estado donde la imagen de Dios sea totalmente restaurada en los que estén en ese paraíso, y allí habrá esa respuesta. El hombre será testigo de cómo se va a vivir sin el pecado de Adán. ¿Por qué versículo vamos? Por el 26. ¿Qué hermano me ayuda, hermano Gerson? Hermano, lo que te había dicho hace rato sobre el pasaje está en Salmo 16:15, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén, estimada es, amén, a Jehová la muerte de sus santos. Así que vemos que la muerte no es un demonio, porque si la muerte fuera un demonio, el Señor nos diría: ay, cómo me gusta a mí cuando va a buscar a mis santos ese demonio. No. Pero es un ángel o tampoco es un ángel. En la antigüedad lo refiere como un ángel. La muerte es una condición, es la condición cuando el cuerpo se separa del alma. En algún momento, así como hablamos de la mentira, había un demonio que iba a fomentar mentira. Por lo tanto, a él se le llama un espíritu de mentira. No está diciendo la Biblia que la mentira sea un espíritu, sino que había un espíritu que iba a fomentar mentira, engaño, un espíritu engañador. En algún momento habían ángeles asignados a causar muerte. Dios enviaba ángeles a causar muerte. Por en ese momento se le llamó a ese ángel el ángel de la muerte. El ángel de la muerte. ¿Cómo llamaríamos al ángel que descendía al estanque? No, de Betesda, a mover el agua. ¿Cómo llamaríamos a ese ángel? ¿Qué traía el movimiento del agua? ¿Cómo llamaríamos a ese ángel? Ángel de la sanidad. Podríamos decir que era un ángel de la sanidad. Entonces dijéramos que la sanidad es causada por un ángel que se encarga de sanar. No. Una cosa es que ese ángel en algún momento tenía esa tarea y tenía directamente que ver con la sanidad. Y esa gente que estaba en el estanque tal vez diría: yo estoy esperando que el ángel de la sanidad venga a mover el agua para recibir mi milagro. Pero no es que todas las sanidades del mundo son causadas por un ángel particular. No. La sanidad entenderemos que es recuperar la salud. Puede darse a través de procesos médicos, puede darse a través de procesos naturales, puede darse por intervención divina de la mano de Dios, puede darse de diversas maneras. La muerte puede ser causada de forma natural, puede ser accidental, puede ser autoinfligida, ¿verdad? Y en algún caso Dios puede enviar ángeles que las causen, sí, pero no necesariamente la muerte es siempre una intervención de Dios, de un ángel o un espíritu, ni bueno ni malo, sino debemos entender que la muerte generalmente es simplemente el fin de la vida, la separación del cuerpo con el alma. Puede ser por diversas causas. En el día de los primogénitos hubo un ángel enviado, y a ese ángel se le llamó el ángel porque lo que él estaba causando era muerte. Entonces ese día pasó el ángel de la muerte y se pasó por alto todas las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero, con la Pascua, ¿sí? Pero no significa, ahí está, hermano, el ángel de la muerte es el que le quita la vida a las personas. No, fue algo puntualmente de ese día. Amén. Hermana. Amén. 1 Corintios 15, 26. ¿Leo 27 también, hermano? No, solo 26. Gracias. Amén. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Amén.
que vemos ya en temas de escatología. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la glorificación, ya Pablo se ve en necesidad de tocar lo que son los eventos finales. Habían gente negando la resurrección y Pablo tiene necesidad de tocar lo que va a pasar al final. Sí va a haber resurrección, y de hecho va a haber una resurrección general, y después de resurrección va a haber al final el fin incluso de la misma muerte. La misma muerte ya dejará de ser. Lo que Cristo como segundo Adán va a revertió en la cruz del Calvario, cuando sea ya totalmente consumado, todo enemigo va a ser puesto a los pies de Cristo, incluyendo el más famoso, la muerte. Apocalipsis 20, 14 y 15. Amén, hermano Gregorio. Vive Cristo, mis hermanos. Apocalipsis 20, ¿no? Amén. 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Aquí vemos cómo se está personificando a la muerte. Se está personificando a la muerte. Hermano, usted me acaba de dar el pasaje. Eso significa que la muerte era un espíritu. No. Así como se personifican al mar. Y dice, y el mar entregó los muertos. Entonces el mar también es un espíritu. No. Se está personificando. Se le está, para eventos del Apocalipsis y para representarlo, se le da personalidad. Se hace ver que es como una persona. Así como el Señor le habló a los vientos, como si fueran una persona. Así como el Señor le habló a la higuera, como si la higuera fuera una persona. No significa, de allí algunos hermanos hablan con las plantas. De allí un hermano dice, mire, yo conozco unas plantas, tienen un poder, yo le tengo respeto. No voy a decir la mata, no voy a decir la mata que es para que ninguno se vea tentado, pero hay un profeta en Dominicana que él dice, yo le tengo un respeto a las matas de mango, porque las matas de mango hacen correr a los demonios. Tienen un poder de Dios. Dios depositó tal poder liberador en la mata de mango que donde los demonios ven una mata de mango, córrale, que aquí no hay. No, es que tienen una esencia de Dios. Una energía universal tan poderosa que los demonios no resisten. ¿No? Yo sé algo que hace correr a los parásitos, se llama ajo. Ajo. Yo pudiera hablarle del poder liberador que tiene el ajo para los parásitos. Pero matas que tengan poder contra los demonios. ¿Sabe quién sí habla mucho de matas con poderes espirituales? Vaya donde cualquiera de esos curiosos y él le va a hacer la lista. Me traes un caraquito morado, me traes un diente león, me traes tal y tal. ¿Por qué? Porque esas ramas tienen poder. Qué triste escuchar a gente que se identifica como cristiano hablar del poder de las matas. ¿No? Cuidado. No. La muerte no es un espíritu, no lo está diciendo. Simplemente como ese evento que ya le estoy diciendo que separa al cuerpo del alma, va a cesar. Ya no seguirá dándose la separación del cuerpo y el alma. Habrán cuerpos transformados que ya no tendrán naturaleza mortal. Mortal. Así lo dice la Biblia que va a transcurrir. Dios va a quitarnos la naturaleza pecaminosa y le va a quitar al hombre su naturaleza mortal, y Dios establecerá un reino con personas que no mueren, como ocurre con los ángeles. ¿Cuántas muertes de ángeles o demonios usted lee en la Biblia? ¿Cuántas muertes de un espíritu usted lee en la Biblia? ¿No? Solo dice que serán lanzados al lago.
Comenzó la rebelión de Satanás antes de Génesis 1 y al final de Apocalipsis él va a ser arrojado al lago de fuego. Y dice, esa será la muerte para ellos, esa. Ahora usted escucha hermanos cortando y destripando demonios. Ahora usted escucha hermanos matando demonios. Ahora usted escucha demonios poniendo huevecillos y hermanos quemando los huevecillos de los demonios. Eso no salió de la Biblia, eso ha salido de películas como Alien. Alien, Matrix, Dragon Ball, Guerra de la Galaxia y toda película de ciencia ficción son la base para lo que estos hermanos están predicando. Pero no la Biblia. La Biblia no habla de muertes de demonios, ni que le saquen los ojos, ni que le corten la lengua, ni que le corten los dedos, ni que... La Biblia no habla. La Biblia no, ni siquiera nos habla a nosotros, de encarcelar demonios. La Biblia solo le dice al cristiano, estás predicando y a un espíritu te está haciendo resistencia, ¿qué debemos hacer? En mi nombre echarás fuera demonios. Ni siquiera dice para dónde. Simplemente le dirás, tú aquí no me vas a estorbar, vete de aquí. Punto. Punto. Entonces hay que tener cuidado con todas esas locuras de teologías que andan por allí, inventándose cosas que no están para nada en la Biblia. Sí estamos aquí, está diciendo Pablo, la muerte como un enemigo de Cristo que se introdujo por el primer pecado de Adán, Cristo como el representante, el segundo Adán, o mejor dicho, el postrer Adán, porque será el último Adán, el último representante que nosotros reconozcamos en Cristo, va a revertir incluso a la muerte y será un enemigo que será destruido. Pero no solo lo dice aquí Pablo, no solamente lo dice en Romanos, también lo dice el escritor de Hebreo, y de una manera bastante apropiada. Vamos a leer Hebreos capítulo 2 del 14 al 17. El que pueda me colabora allí, Hebreos capítulo 2. Amén. Dios bendiga a todos, mis hermanos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y ser sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Amén. Así que aquí vemos algo, no vamos a profundizar mucho porque no salimos este día, pero aquí vemos algo. Cuando los ángeles pecaron, los ángeles estaban en naturaleza eterna. Cuando los ángeles se rebelaron, ellos ya eran eternos. ¿Pudo Dios diseñar un plan de salvación para ellos? No, ya ellos eran producto terminado y ya estaban en eternidad. Así que su perdición fue eterna, inmediatamente. Cuando Adán peca, Dios introdujo en Adán la muerte. Adán todavía era el representante. Dios introdujo, transformó su naturaleza y la hizo mortal. ¿Con qué intención? Con la intención, dice el escritor de Hebreo, de él luego poder tomar parte de esa misma naturaleza, vencer a la muerte tomando un cuerpo de carne y poder así revertir lo que Satanás había logrado hacer. Y entonces luego
es que nos va a dar eternidad. Pero si Adán, y lo encontramos en el relato de Génesis, si Adán hubiera comido del fruto de la vida eterna, ya no tendría ningún tipo de oportunidad. Así que lo primero que Dios hizo al conocer el pecado de Adán es sácalo del huerto y mandó a poner una espada y a decir que no coma, porque si él come, es necesario que él se mantenga en una naturaleza mortal para yo poder ir a su rescate. No se pudo hacer con los ángeles, ya los ángeles estaban en eternidad, pero el hombre tenía esa oportunidad y fue el medio que Dios usó. Yo puedo tomar un cuerpo de carne y vencer al pecado en ese cuerpo y revertir en ese cuerpo de carne. Por eso es que Juan dice, es el que no confiesa que Cristo vino en carne, no es de Dios. ¿Por qué? Porque era necesario que Él participase de carne y de sangre para que en nuestra naturaleza Él venciera la muerte, el reino de Satanás. Hermana Gloria. Amén. El reino de Satanás, Él pudiera vencer y pudiera revertirlo, volviéndose un postrer Adán en la misma naturaleza del primer Adán, con la única diferencia que él sí no pecó. Él tuvo un cuerpo, fue tentado en todo, mas no pecó. Así que hoy es otra de las cosas, encontramos hermanos diciendo, ay, yo creo que Cristo sí pecó. Ay, yo creo que cuando él le faltó el respeto a María, porque él ya, cuando a los 12 años que él se le perdió el papá y la mamá, eso es un pecado. Ay, cuando le cayó a latigazo a los mercaderes, ¿me vas a decir tú que un latigazo de eso no lo va a considerar Dios pecado? Ay, pecó. Cuando le dijo a la mamá, mujer, todavía no. Ajá, cuando... Sí, no, hay gente que le saca hasta listas de pecado. Hermano, la Biblia nos dice que si en Cristo hubo, aunque sea el más pequeño de los pecados, nosotros no tenemos salvación. Así que la Biblia nos presenta un Cristo que no pecó, que usted está escuchando gente que ya está diciendo que Cristo no fue Dios, que Cristo fue un pecador, que Él fue un buen maestro, que Él fue, cualquier otra cosa, pero no Dios. Usted está escuchando un mensaje distinto, el mensaje del Evangelio, al mensaje cristiano de la Biblia. Amén. Gálatas 3, del 6 al 9. Amén, dice la palabra del Señor así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén, amén. ¿Por qué comparto esta lectura? Porque terminando Hebreo dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí ahora, hermano, todo está siendo cuestionado y se para de vez en cuando un mesiánico y dice, el pueblo es judío. ¿Usted quiere ser salvo? Judaícese para que pueda ser salvo. Él vino a rescatar su pueblo y su pueblo se llama Israel. Y empiezan, hermanos, a poner la bandera de Israel y a buscarse un kipá para ponérselo en la cabeza. Y empiezan, hermanas, también a declararse Déboras y empieza toda una locura. ¿Qué nos dice Pablo en Gálatas? No, hermano, es que lo que nos hace pueblo de Abraham, lo que nos une al creyente Abraham es la fe. Si usted y yo tenemos la misma fe de Abraham en la palabra de Dios, usted y yo espiritualmente somos descendientes de Abraham. Él es el Padre. ¿Se recuerda cuál es el título que Dios le da a Abraham? Abraham es el Padre
de la fe. No solo el Padre del pueblo judío, Él es el Padre de la fe. Y todo el que tenga la fe de Abraham es reconocido en cierta forma pueblo de Abraham. Eso es lo que está diciendo Hebreos. Los que tenemos la fe de Abraham somos su pueblo. Él murió por su pueblo, para el rescate de su pueblo. Hable español, hable inglés, hable francés, hable ruso, hable hebreo, hable señas de lengua. No importa, si él tiene la fe de Abraham, él es parte del pueblo de Abraham. Ese es el Mesías, el sumo sacerdote que la Biblia nos asignó, el postrer Adán, representante de un pueblo creyente de las promesas bíblicas. Amén. Ahora sí que terminamos con el 27, para concluir la clase de hoy. 27, ¿qué hermano me hace por allí el favor? El 27 dice así: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Amén. Hermanos, muchas veces encontramos cosas en la Biblia que nosotros consideramos a primera vista innecesarias. Nosotros decimos, ¿sabe el significado de la palabra redundante? Nosotros decimos redundante. Hay algo que es innecesario. Como cuando alguien dice, vamos a subir arriba. Si usted ya dijo que iba a subir, es para arriba, y vamos a bajar. Ya si usted dijo que iba a bajar. Ahora voy a decir uno que sí decimos a veces nosotros de vez en cuando. Aprendí algo que no sabía. Si usted aprendió algo, es que no lo sabía. Si usted lo sabía, no lo aprende. Entonces a veces ahí hay una redundancia. En este caso podemos decir, aprendí algo interesante, aprendí algo muy bueno, aprendí algo que no me imaginaba, pero todo para que sea aprendizaje debe ser algo que no sabía. Y así sucesivamente, hermano. Mire, de verdad nosotros podemos cometer muchas redundancias y las cometemos de muchas maneras. Lo vi con los ojos. ¿Con qué más lo vas a ver? Lo vi con estos ojitos. ¿Con qué otros ojitos lo vas a ver si no con eso? Eso, pero usamos esa expresión y eso es redundante. Mire, hermano, no se preocupe, todos lo hacemos en algún momento de una de otra forma. Hay unas que las evitamos, pero en otras caemos, eso es normal. Dice aquí, Cristo va a sujetar todas las cosas a sus pies. Amén. Pero cuando se dice todas las cosas, por si acaso, pareciera hasta redundante, no va a sujetar a aquel a quien le dio autoridad para sujetar todas las cosas. No dice, se supone, bueno, no creo que haga falta. Hermano, si está ahí, hace falta. Si está ahí, hace falta. Hay cantidad de locuras hoy en día. Por ejemplo, yo no sé si a usted le ha llamado la atención cuando José en la casa de Potifar, dice la Biblia, Potifar le dio a José una autoridad grandísima. Le dijo, tú puedes tomar y decidir y hacer y deshacer con todo lo que hay en mi casa. Por si acaso. En ese todo no entra la cuaima. Esa no. Aunque ella se quería meter en el paquete, ¿sí? Si fuera por ella se metía en el paquete, pero para no dar con lugar a confusión, él dice, mi Señor me ha dado autoridad con todo y no me niega nada, pero él me fue claro, pero ahí en ese paquete no entra mi esposa. Qué bueno que se lo dijo a tiempo, porque de repente la esposa lo pudo haber tratado de confundir, ¿verdad? No, él te dijo que todo y todo es todo. Hay los chistes por ahí que dicen, robo es robo. No, él me dijo todo
pero me fue explícito, menos mi esposa. ¿Por qué la Biblia nos dice que se le sujeta todo menos aquel que sujetó a él todas las cosas? La Biblia nos está diciendo que aunque Cristo va a ser como Rey de Reyes y Señor de Señores, ese dominio o esa autoridad no significa que Él va a estar por encima del Padre. No. Cristo no va a estar por encima del Padre nunca. Significa que Cristo tampoco va a estar por debajo. No va a estar por debajo. Porque hay algún principio que debería ser el ABC de todo creyente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, esas tres personas de Dios, concepto de la Trinidad, son uno, en una armonía perfecta. Perfecta. No hay una línea jerárquica, ni uno de esos tres es más Dios que el otro. Y por eso, cuando el Espíritu Santo está en algún lugar, se dice, allí está Dios. Y cuando el Espíritu Santo habla, se dice, Dios habló. No dice, ay, habló Dios, pero fue la tercera persona. Habló Dios, pero no el Padre. Habló Dios Espíritu. Y por si algunos, creo que interpretaban de esa manera, Cristo aclaró y dijo, saben, por si acaso alguno está teniendo al Espíritu Santo como menos Dios, toda blasfemia contra el Padre y contra el Hijo serán perdonadas. Pero si alguno está creyendo que el Espíritu Santo es menos Dios, sépase que cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. No porque Él sea menos Dios, no porque Él sea más Dios, porque Él es Dios. Y como Él es el que hace la obra restauradora, si tú desechas al que restaura, ¿qué oportunidad de salvación tienes? Si tú te metes en problema con un juez, pero resulta que el juez que tú te metiste en problema porque fuiste un poquito imprudente, fue con un juez del Tribunal Supremo de Justicia, que es la última instancia. Yo te puedo decir que con cualquier otro juez tú tienes oportunidad de apelación, pero te metiste con el juez del Tribunal Supremo, que va a ser la última instancia. Ya no hay. ¿Quién restaura al hombre? El Espíritu Santo. Si nosotros desechamos al restaurador, no podemos ser regenerados por ese restaurador. Por lo tanto, si no podemos nacer de nuevo y no podemos ser restaurados, vamos a perecer en nuestros pecados. Así que esa blasfemia va más allá de una simple mala palabra o un simple comentario. Es desechar al Espíritu Santo como el restaurador de Dios. Si tú no crees que Él restaura, si tú no crees en Él, que Él puede restaurarte, no tienes oportunidad. Porque Él es el que al final hace la obra, es el Consolador. Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque después de mí viene el Consolador, que es el que tiene el poder para restaurar. Ya no solo hablará con ustedes desde afuera, Él va a estar en ustedes. Y a través de Él, yo también voy a estar con ustedes. Así que vemos esa importancia allí del Espíritu Santo como el restaurador. Entendemos que Cristo no es menos Dios que el Padre, pero por si acaso sí nos dice que es una persona diferente al Padre. Dice, cuando dice que todo será sujeto a Él, estamos hablando de todos menos
que aquel que le dio la autoridad. Entenderemos que es otra persona. Porque si no, Pablo le hubiera dicho algo como esto, ¿no? Le hubiera dicho, entendemos que como él mismo es el Padre, él no se va a sujetar a sí mismo. Es más, ya habría ahí como que algo raro, ¿no? Él mismo se dio la autoridad a sí mismo para no sujetarse a sí mismo. Cuando alguien dice que el Hijo y el Padre son el mismo, no hay manera de que se enrede ese trabalengua. Pero sí lo dice la Biblia de esta manera. Son dos personas diferentes con el mismo nivel de autoridad. El Hijo va a entrar en ejercicio pleno de su señorío, igual que el Padre. Igual que el Padre. Y en ese ejercicio va a venir la resurrección, la glorificación. Todo el que creyó en Él recibirá cuerpo glorificado. El Hijo será el que gobierne aquí abajo. Pero no es que el Hijo va a anular al Padre, no es que el Hijo va a usurpar el lugar del Padre. El Hijo va a gobernar en perfecta armonía con su Padre. Cristo le dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve. ¿En dónde? Contigo. Antes de la fundación del mundo. Así que el Hijo va a recibir aquí toda facultad y toda autoridad. Ya la recibió, pero la va a ejercer. No anulando al Padre, en perfecta armonía con el Padre. Ellos dos son uno en ese sentido de armonía. Dos personas diferentes que al mismo tiempo son un único Dios. No son dos dioses, son dos personas de un único Dios. Dos personas cuando hablamos Padre e Hijo, si entendemos los tres, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un único y soberano Dios. Que entendemos, llega a un punto donde no lo comprendemos totalmente y esa doctrina se conoce como una especie de misterio. Hay un misterio en ella. Para nuestra mente finita no se alcanza a comprender en total plenitud. Así que todo es esfuerzo. Ay, hermano, ya entendí. Aquí entra el Dios esencia. El Dios esencia entra allá y fue el que creó. Y entonces, mire hermano, todo invento loco que se quiera hacer para explicar la doctrina de la Trinidad va a terminar por crear una herejía y por crear una mayor confusión. Simplemente aceptémoslo como la Biblia lo dice. Son tres personas. En algún momento se expresan como personas diferentes. En otros momentos se expresan como si fueran la misma persona. Y nos dice la Biblia, y así lo creemos, que Dios es uno solo. Amén. Que no existen tres dioses. Nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un único Dios. Hermana Noelí. En un único Dios, pero que ese Dios, nos dice la Biblia, está conformado por tres personas divinas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer Apocalipsis 22:3. Amén, amado. Vive Cristo. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 3. Y dice de la siguiente manera: y no habrá más maldición, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que Apocalipsis le fue revelado a el apóstol Juan. Pero lo mismo que está diciendo Pablo, lo leemos en letras del apóstol Juan. ¿Cómo lo dice Juan? Y el trono de Dios
y del Cordero. ¿Quién gobernará? Dios y el Cordero. Y el Cordero, que es Jesucristo. Y más adelante usa dos términos al final que nosotros entendemos. Uno es asignado casi de forma universal al Padre. Cuando usted y yo leemos en la Biblia que simplemente se menciona a Dios, el 99% de las veces ese que se menciona solo como Dios es el Padre. Cuando dice de tal manera amó Dios, ese Dios es el Padre. Reconciliado pues con Dios, ese Dios es el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, porque Dios, el Señor, usan los dos términos. El Señor casi siempre en el Nuevo Testamento, casi siempre hace referencia a Cristo. No universal, no en todos los pasajes, pero en la gran mayoría de los pasajes, cuando se habla del Señor, ese Señor es Jesucristo. Los dos son títulos divinos, los dos. Pero uno se le asigna mayormente al Padre y el otro identifica mayormente al Hijo. Así que rara vez encontramos Dios el Señor. Y aquí encontramos que dice que va a haber el trono del Padre y el trono del Cordero y Dios el Señor. Van a gobernar. Es lo que está diciendo también Pablo, que el Señor va a gobernar juntamente con el Padre. Él, todas las cosas se sujetarán a Él, exceptuando aquel a quien le sujetó a Él todas las cosas. No va Cristo a gobernar al Padre, va a gobernar con el Padre. En perfecta armonía. En obediencia perfecta y en perfecta armonía. Y para eso necesita siervos en naturaleza glorificada. Esos siervos son parte de su reino. No podemos usted y yo servirle a Dios en esa plenitud donde la luz de Dios va a ser la que va a iluminar todo, en la presencia plena de Dios. No podemos usted y yo servir con estos cuerpos pecaminosos. Sus siervos necesitan ser glorificados. ¿Por qué? Porque cualquier persona en esta carne que ve a Dios muere. Y ahí será la luz de Dios que alumbre. Entonces nosotros no podemos estar, eso no se puede dar si no se da la glorificación. Es lo que Pablo está dando. La glorificación es parte del plan de Dios. Creámoslo así, por difícil que nos parezca. Un día, usted y yo, si morimos creyendo en Cristo, vamos a despertar en cuerpos glorificados. Amén. Y cuánto más nos gusta a veces despertar sin dormir. Y dice Pablo, hay una esperanza que tenemos los que todavía estamos en vida. Esa esperanza es que todo ser humano tiene un temor natural a lo desconocido, en este caso al dormir o a la muerte. Y dice Pablo, tenemos la esperanza, los que aún estamos en vida, en que seamos glorificados sin pasar por la muerte. La transformación. Ya Pablo no la vio. Ya los que estaban en ese momento no la vieron. Pero todos los que estamos en vida tenemos aún esa esperanza. Y más cuando estamos viendo que el tiempo se está acercando. Todo eso se lo pierde un creyente que no cree en la resurrección. No puedes creer que todo ese evento que dice Apocalipsis va a pasar si tú no crees en la resurrección. Si tú crees que todo lo que Dios tiene para ti es aquí y ahora, que toda bendición de Dios se cuenta en el banco, que todo lo que Dios te promete es en esta tierra, que todo lo que Dios, el propósito de Cristo fue para darte una vida feliz aquí abajo, entonces las otras cosas no tienen sentido. No tiene sentido. Para entender verdaderamente el sentido de las cosas de Dios, debemos creer que hay más allá de la muerte, que hay una resurrección, porque si no somos más bien es digno de conmiseración, digno de lástima. Si no, estamos perdiendo el tiempo. El Evangelio solo tiene sentido si se cree en la resurrección
y en la glorificación. Solamente así. De resto, no tiene sentido negarnos a nosotros mismos, renunciar a los placeres que la carne, este mundo y el pecado ofrecen, si al final de cuentas no hay más allá que lo que esta vida ofrece. Solo el Evangelio de Jesucristo, sí por sí. Sí por sí. ¿Cuál ha sido el gran problema de las iglesias modernas, de la prosperidad? De las iglesias que todo el tiempo el mensaje han sido: Dios quiere hacerte próspero, Dios quiere hacerte rico, Dios quiere hacerte feliz. De la gente que hoy en día se para a decir que himnos como Más allá del sol son himnos satánicos porque nos da esperanza en cosas más allá de la muerte, cuando nosotros deberíamos estar declarando cosas en esta vida y teniendo fe para ver y para establecer el reino de Dios nosotros. ¿Sabe que es el mensaje de mayormente las iglesias que creen en la prosperidad? Dicen: nosotros tenemos que establecer un reino para que Cristo venga a gobernar. ¿Quién va a sujetar a todos los enemigos de Cristo debajo de sus pies? No. El Padre. Dice, cuando decimos que todas las cosas se le van a sujetar, estamos exceptuando a aquel que va a sujetar a Él todas las cosas. Entonces, el que le va a dar a Cristo ese gobierno y va a sujetar a todos los enemigos es el Padre, no es la iglesia. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia de la prosperidad? Hermano, tenemos que salir a conquistar el mundo, a ganar liceos, a ganar universidades, a ganar gobernaciones, a ganar... ¿Por qué? Porque cuando usted gana y usted monta una universidad, esa universidad es parte del reino de los cielos. Y usted gana una gobernación, la gobernación ahora es del reino de los cielos. Y ese es el cuento que le meten al creyente para que el creyente sea ambicioso. Todo lo que tú alcances lo volviste parte del reino de los cielos. No, amado hermano. Dios no necesita nuestra ayuda en ese sentido. Dios nos estableció una sola tarea y fue la de predicar y expandir el Evangelio. Pero el reino, Él lo va a establecer con vara de hierro. No necesita la espada de Pedro, no necesita el dinero suyo, no necesita que usted salga a trabajar y hacer mucho dinero para que con ese dinero usted compre espacios para el reino. Dios, Él se ha placido en dar lugar en este momento, en permitir que Satanás se enseñoree en este mundo pecaminoso, pero el día que Dios diga, hasta aquí, Él ya lo venció en la cruz. Solo le queda venir a cobrar su victoria. Él tiene el ticket. Y cuando Él quiera, Él va a ejercer. Él va a ejercer y Satanás no podrá hacer ningún tipo de resistencia. Y la iglesia no necesita establecer el reino de Dios. La iglesia necesita someterse al reino de los cielos en obediencia. La iglesia necesita predicar el Evangelio mientras pueda ser predicado, y lo demás se lo dejamos al Señor. ¿Alguna duda, hermano? ¿Una pregunta? Amén. Entonces vemos lo importante. Cuando usted escucha iglesias donde la resurrección solo se escucha los domingos. Mire, hermano, por si acaso, nosotros no hemos organizado nada por esto, ¿no? La resurrección solo se escucha los domingos de Semana Santa. Posiblemente el próximo domingo es el llamado domingo de Semana Santa y algún hermano maestro le va a tocar que hablar sobre la resurrección el domingo de la resurrección. Ay, hermano, una confirmación de Dios. No, una coincidencia. Nosotros somos llamados a hablar de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo todos los días, en todo año, hasta que Cristo venga. Mi muerte anunciáis hasta que yo venga. Él viene y viene pronto. Vamos a darle gracias al Señor, que Dios nos conceda estar preparados, que Dios nos conceda que cuando esa trompeta suene, nosotros en el Espíritu respondamos y alcancemos por gracia y misericordia de Dios cuerpos glorificados. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios, Rey, amado Padre Santo y Eterno.